Entonces, o infecciones de transmisión sexual y embarazo, entonces esas vamos a dejar un poco de lado, solo las vamos a mencionar, y las otras también vamos a hacer un recordatorio, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, hay un sinnúmero de microorganismos que pueden complicar el embarazo. Y las infecciones siempre ha sido pues una causa de morbilidad y mortalidad materna. Nos complica el curso normal de un embarazo. Entonces, es importante también recordar, cuando hablábamos del segundo o el tercer tema, esto de la placenta y sus patologías, entonces vemos que existe una conexión vascular muy importante entre lo que es la madre y el feto. Mil disculpas, por favor. Pase. Pasa. Entonces, en algunas situaciones, esta sirve como un medio de protección para el feto, ¿no es cierto?, de estos agentes infecciosos, y muchas otras veces estas pues sirven como un conducto más bien para que estas atraviesen, estos microorganismos atraviesen y lleguen hacia el feto. Entonces, evidentemente existen ciertas condiciones que son importantes para que estos microorganismos compliquen el embarazo. ¿Cuáles son estas condicionantes? Entre algunas, el estado serológico materno, ¿no? Es muy importante. El momento en que la paciente se encuentre serológicamente para determinada enfermedad. ¿De acuerdo? Como vamos a ver en la toxoplasmosis, por ejemplo. Si la toxoplasmosis se adquiere durante el embarazo, es mucho más agresivo para el producto que si ya la madre serológicamente tuviera una memoria inmunológica. La edad gestacional también es importante. No es lo mismo hablar de un proceso infeccioso en un periodo de embriogénesis que en un tercer trimestre del embarazo, por ejemplo. El modo de adquisición de la infección, y entonces ese estado también, por otra parte, el estado inmunológico de la madre y del feto mismo. Que entonces van a influir y tienen su efecto sobre lo que es el resultado de la enfermedad. Cuando hablamos de infecciones en el embarazo que nos complican tenemos que hablar de esas infecciones que pueden producirse en útero. Es decir, que la transmisión sea todavía dentro del útero. Esperen un segundito, por favor, voy a admitir a alguno de sus compañeros. Tienen que ingresar con su cuenta institucional. Y ya está. Muy bien. Denme un segundito, por favor. Van a disculpar, no he querido subirles una grabación porque considero que es muy importante este momento también para aclarar ciertas dudas. Entonces, les decía que las infecciones durante el embarazo pueden producirse en útero, ¿no? Esas enfermedades congénitas pueden transmitirse durante el periodo del parto mismo, en el momento o alrededor de durante el trabajo de parto, cuando el producto de la gestación se encuentra en contacto pues con la sangre materna o las secreciones mismas. Y también pudiéramos encontrar infecciones que han originado complicaciones en el embarazo en un periodo postnatal, ¿no? Y que la transmisión de estos microorganismos se generen
mediante, por ejemplo, la lactancia materna, como ocurre también, o la transmisión de estos microorganismos durante la lactancia materna, como ocurre, por ejemplo, con el VIH. Entonces, la transmisión de las infecciones de la madre al hijo pueden darse por múltiples mecanismos, pero las más importantes son por ese mecanismo, esas infecciones ascendentes, ¿no? De pronto es la más importante o la más frecuente, y también la propagación hematógena. Entonces, cuando hablamos de propagación hematógena, debemos encontrar un nivel de viremia suficiente, bacteremia o parasitemia, para que el producto de la gestación y la madre presenten la signo-sintomatología característica de la patología. Entonces, cuando las infecciones se contraen por vía ascendente, estos microorganismos van a llegar mucho más rápido y van a causar con mayor frecuencia procesos inflamatorios, sea a nivel del cordón, sea a nivel de la placenta misma o de las membranas corioamnióticas. Y entonces estamos hablando de procesos como la funicitis, las corioamnionitis, y que estos procesos infecciosos inflamatorios van a complicar el embarazo, por ejemplo, conduciendo a una rotura prematura de membranas y a partos pretérmino, con todo lo que conlleva la prematurez y la patología misma. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos en el feto las neumonías fetales, estas van a ocurrir como el resultado de que estos microorganismos en realidad han invadido, han llegado al líquido amniótico y pues han infectado los pulmones del feto, ¿no es cierto? Sabemos que el líquido amniótico se va produciendo continuamente, el feto deglute, nos ayuda en el proceso de maduración pulmonar, y entonces pudiéramos también tener aquí estas complicaciones. Ahora, en las infecciones difundidas vía hematógena, que generalmente se dan estas en infecciones virales, pues la placenta va a estar afectada, ¿no es cierto? Y vamos a tener como resultado de esta afectación las infecciones que van a producir lo que son las deciduitis, por ejemplo. Entonces, hemos visto que pudieran ser estas infecciones congénitas, perinatales, postnatales, aunque definitivamente cuando hablamos de defectos congénitos producidos por estos procesos infecciosos son un poco más bien más raros. ¿Por qué? Porque terminan generalmente estos embarazos en abortos o muertes fetales un poco más tardías, ¿no es cierto? Ahora, otra característica es que estas infecciones al nacimiento, pues, no tienen la sintomatología propia de la patología, ¿no? Cursan como infecciones asintomáticas, y las manifestaciones características de la patología las vamos a encontrar mucho más tardía, en etapas posteriores de estos productos de la gestación, ¿no? De estos niños. Entonces, a partir del segundo, tercer, quinto año de vida, vamos encontrando alteraciones auditivas, alteraciones visuales, y que uno, pues, es mucho más difícil que se remonte, digamos, al periodo de la gestación. Es por eso fundamental y es menester que nosotros hagamos todas estas pruebas de tamizaje en las mujeres embarazadas. Entonces, la lesión, por ejemplo, del producto de la gestación se puede dar mediante la acción directa del agente, pero también como una complicación más bien de la infección materna. Entonces, cuando hablamos de infecciones en el embarazo, vamos a hablar de infecciones que se dan en la madre o de infecciones fetales o en útero también, ¿no es cierto?, que pudiera repercutir en el nacimiento del producto, y hemos dicho partos pretérminos, restricciones de crecimiento intrauterino, placentas insuficientes. La transmisión en el útero va a variar, ya hemos dicho, según el agente infeccioso, la edad gestacional, el momento, el estado serológico de la madre, el estado inmunológico de la madre, también del feto. Entonces, son ciertas condicionantes que son muy importantes para que las patologías se hagan evidentes.
Cuando las infecciones son primarias, se dan durante el embarazo, definitivamente van a ser mucho más perjudiciales, ¿no? Que cuando existan las reinfecciones o las reactivaciones de la infección. Entonces, cuando las infecciones son primarias, como les decía, por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis, son mucho más agresivas. Bien. Entonces, otra situación también que es muy especial es que estos procesos infecciosos en la gestación muchas veces son difíciles de diagnosticar porque no existe esa signo-sintomatología característica de la enfermedad, ¿no es cierto? Puede que el feto se infecte en el útero y puede que tenga también como respuesta ciertos eventos adversos o complicaciones mismas, como por ejemplo la letargia, el que el feto no succione de forma adecuada, que vomite sin razón, que presente distensiones abdominales. Son procesos infecciosos in útero que van a complicar la vida postnatal del feto, del producto de la gestación, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante determinar esto porque incluso nuestros fetitos o nuestros niños, nuestros neonatos, vamos a decir así, a veces resulta un poco feo decir fetos, ¿no es cierto? Nuestros neonatitos, entonces, van a presentar mucha variabilidad en la clínica. Por ejemplo, si yo tengo un neonato séptico, no voy a tener la clínica característica de sepsis con hipertermia y todo ello, sino más bien incluso puedo tener hipotermia, un recuento leucocitario bajo e incluso deprimido, ¿no? O sea, no es característica, digamos, esa clínica inicial de la sepsis. Entonces, dentro de los agentes etiológicos que complican el embarazo, hablando de las infecciones propiamente, podemos encontrar agentes bacterianos, ¿no? Agentes virales, parasitarios, estas infecciones de transmisión sexual que igual pueden ser cualquiera de ellas, pero catalogadas como las infecciones de transmisión sexual e infecciones micóticas, ¿de acuerdo? Dentro de las enfermedades virales más comunes tenemos al citomegalovirus, que es un virus herpes de DNA, ¿no? Y que entonces el citomegalovirus de pronto sí es la infección más frecuente, digamos, más común en países desarrollados y en vías de desarrollo también, ¿no? ¿Cómo va a contraer o cómo se puede adquirir o cómo se adquiere más bien la enfermedad? Pues este virus se encuentra en todos los fluidos corporales. Encontramos que podemos, bueno, se puede transmitir, ¿no? El virus por un contacto de persona a persona con estas secreciones, sea saliva, semen, orina, secreciones nasofaríngeas. Si hablamos de la transmisión periparto, digamos, secreciones cervicales, ¿no? Que pueden entonces transmitir esta infección. Y el feto se puede entonces infectar en cualquiera de esos momentos. Inútero, periparto, postnatal también, ¿no? O sea, periparto y inútero. Entonces, habíamos hablado de que las infecciones primarias van a tener repercusiones mucho más graves, digamos, en el producto de la gestación. Y pues el citomegalovirus no tiene un comportamiento diferente del momento en el que se adquiere la enfermedad. Ahora, hay una característica, el virus se puede volver latente y puede tener reactivaciones periódicas con la eliminación viral también, ¿no? Característica de la enfermedad. Es importante que una vez que uno ha padecido la patología, ya encontramos la memoria inmunológica, las inmunoglobulinas G contra el citomegalovirus, ¿no es cierto? Y sin embargo, estos anticuerpos no van a prevenir la recurrencia materna, la reactivación o la reinfección, y tampoco van a mitigar totalmente lo que es la infección fetal o neonatal. Entonces, esas mujeres, les decía que hay ciertas condiciones del estado serológico de la paciente, por ejemplo. Esas seronegativas, es decir,
que no tienen la enfermedad antes del embarazo, pero que van a desarrollar la infección primaria por este agente causal, van a tener mayor riesgo de tener al feto infectado. Entonces, sin embargo, el embarazo no aumenta el riesgo ni la gravedad de la patología. Cuando sospechamos de una infección por citomegalovirus, cuando encontramos un cuadro similar a la mononucleosis, ¿no es cierto?, que se caracteriza por fiebre, faringitis, linfadenopatías, dolores articulares, las poliartralgias, que también hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, obviamente. En las mujeres inmunocomprometidas que pueden desarrollar, pues, miocarditis, neumonitis, hepatitis, y nos van complicando ya el curso normal de la enfermedad. Ahora, el momento de la edad gestacional en el que se da la infección, pues también es muy importante. Cuando tenemos una infección primaria, entonces existe una transmisión del 30 al 36% en el primer trimestre, del 34 al 40% en el segundo trimestre y del 40 al 72% en el tercer trimestre, ¿no? O sea, fíjense cómo va aumentando la estadística. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Definitivamente hay que hacer esas pruebas de tamizaje durante el control prenatal y si sospechamos, si tenemos cuadros de pronto, una fiebre de origen desconocido, un proceso, procesos inflamatorios infecciosos a nivel de farín que no los podemos, que no se puede determinar la etiología, entonces en una mujer embarazada deberemos hacer estas pruebas de tamizaje, ¿de acuerdo? Ahora, también se puede ofrecer lo que es el estudio del líquido amniótico, ¿no? Mediante la amniocentesis, ya con la aparición o con el inicio de estas subespecialidades en nuestro medio, se va a hacer esto de pronto un procedimiento mucho más fácil, mucho más accesible. Entonces, a pesar de esta alta tasa de transmisión de la infección primaria, muchos de los embarazos y de los fetos se van a desarrollar normalmente. ¿Cómo se previene la infección por citomegalovirus? Definitivamente no existe una vacuna, ¿no? Todavía. Entonces, dentro de lo que es esto, las medidas higiénico-dietéticas, el lavado de manos, la buena higiene en realidad, las mujeres que tienen niños pequeños, gestantes, entonces debe promoverse todas estas medidas, como que actualmente pues estamos mucho más familiarizados con la actual situación de la que ya estamos saliendo y parece que ya se ha vuelto como algo, como una rutina para la población y de pronto para nuestros niños también, que es muy importante, ¿no? Entonces hemos visto y vemos que el citomegalovirus también puede transmitirse sexualmente entre parejas infectadas. El virus de la varicela zóster, hablemos de la infección materna. Característicamente, este es un herpes virus de doble cadena que se va a adquirir predominantemente durante la infancia. Pero si el estado serológico entonces es negativo, pues también se puede adquirir en la vida adulta y el 90%, sin embargo, de los adultos tienen ya pruebas serológicas, una memoria inmunológica de que ya han padecido la enfermedad, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que es la introducción de la vacuna, el cumplir rutinariamente con el programa ampliado de inmunizaciones, estas vacunaciones de forma rutinaria, han hecho evidentemente que esta patología disminuya de forma importante, y esto también, si se hace ya la vacunación en la infancia, pues también esto va a disminuir definitivamente la transmisión vertical, ¿no? De esas mujeres que vayan a embarazarse. Entonces, característicamente el periodo de incubación es de 10 a 21 días, ¿no? Y una mujer no inmune, entonces tiene un riesgo de un 60 a 95% de infectarse después de la exposición.
del contacto con este virus, ¿no? La varicela primaria se va a presentar como un cuadro gripal autolimitado, digamos, ¿no? De 1 a 2 días, y luego se van a presentar estas lesiones vesiculares que son muy pruriginosas, que van a formar costras después del 3.er al 7.º día. Eso en cuanto a la infección materna. Ahora, ¿qué pasa con el feto en la transmisión vertical? En las mujeres que tengan varicela durante la primera mitad del embarazo, el feto puede desarrollar un síndrome característico de varicela congénita. Entonces, ¿cuál es este? Pues tenemos la escorioretinitis, la microftalmia, pueden presentar atrofia cortical cerebral, restricción de crecimiento intrauterino, hidronefrosis, hipoplasia de las extremidades y también lesiones cutáneas que dejan cicatriz. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tenemos el diagnóstico de varicela en el embarazo, también hagamos un seguimiento ecográfico, morfológico de todos estos fetos. Ahora, la edad gestacional, el momento en que se adquiere la infección, como les vengo repitiendo, es muy importante, y el riesgo más alto va entre las 13 y las 20 semanas, ¿no es cierto? Entonces, si la mujer adquiere la infección en este periodo, va a ser mucho más evidente lo que es el síndrome de la varicela congénita. Muchos estudios demuestran que después de las 20 semanas de gestación ya no hay una evidencia clínica característica de una infección congénita, pero que sí pudiera complicar también la vida postnatal del feto. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues de esas lesiones vesiculosas vamos a realizar un raspado, pues se va a aislar el microorganismo, y también se pueden realizar cultivos, ¿no? O un análisis directo de anticuerpos fluorescentes. Por estas complicaciones que pudiéramos tener también en los fetos, entonces es importante y que pudiéramos realizar estos seguimientos ecográficos, aunque se ha demostrado también una sensibilidad muy baja. ¿Cuál es el manejo entonces en mujeres embarazadas expuestas, que son susceptibles, es decir, que no han sido vacunadas, son seronegativas? Deberán recibir entonces la inmunoglobulina contra varicela zoster. Cualquier sospecha, digamos, diagnóstica de una paciente, digamos, o de alrededor de ella, entonces deberá aislarse a esta persona sospechosa, es decir, que no tenga contacto con la mujer embarazada, definitivamente. Pues el manejo de estas pacientes se puede realizar de forma ambulatoria. Ahora, que si necesitan internación, que si necesitan rehidratación y el suministro de antivirales, pues porque se está complicando esa paciente, se puede utilizar lo que es el aciclovir de forma intravenosa, ¿no es cierto? Pues esto definitivamente en pacientes que se vayan complicando y que requieran manejo intrahospitalario. Entonces, es muy importante dentro de la prevención recomendar siempre la utilización de la vacuna atenuada de estos virus vivos para adolescentes no embarazadas y sin antecedentes de varicela. Es decir, que si no han padecido de la enfermedad, entonces definitivamente esta población es la más susceptible, ¿no? La vacuna no se recomienda para mujeres embarazadas o para aquellas que pudieran quedar embarazadas dentro de un mes después de cada dosis de la vacuna, ¿de acuerdo? El virus, es importante recordar que el virus de la vacuna no se secreta en la lactancia materna. Entonces, si yo tengo una mujer embarazada, pues tendré que manejarla con la terapia si es que se requiere un manejo ambulatorio, y posteriormente en el periodo de puerperio ya entonces la vacunación puede realizarse sin mayor retraso, ¿de acuerdo?
Bien. ¿Es teratógena la vacuna? No, no es teratógena, pero definitivamente pues no se recomienda durante la gestación. El virus de la gripe, estos virus pues van a causar estas infecciones respiratorias y que son causadas por estos virus de la familia Orthomyxoviridae. Tenemos aquí la influenza A, la influenza B, ¿no es cierto? Son virus RNA y también estas nos han causado pues enfermedades epidémicas. Los virus de la influenza A se van a subclasificar sobre todo por los antígenos de superficie, ¿no es cierto? Entonces, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Importantes, ¿por qué? Porque cuando vayamos a hacer el manejo, entonces vamos a ver que hay medicamentos que van a actuar sobre estos antígenos de superficie. Estas que tienen más bien brotes que son definitivamente estacionales, hemos tenido epidemias entre el 2016 y el 2017 también. No sé si recuerdan esta cepa de la influenza A, H3N2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clínica de estos virus? Tenemos pues entonces fiebre, tos seca y estos síntomas, digamos, sistémicos que van a caracterizar a estos procesos respiratorios, que en adultos sanos pues son autolimitados. Sin embargo, no olvidemos que las mujeres embarazadas pues están en un proceso de tolerancia inmunológica, se inmunodeprimen con mucha facilidad. Entonces, parecen que estos agentes también complican o es más susceptible a que compliquen de forma grave a las mujeres embarazadas, sobre todo a nivel de cuadros respiratorios. ¿De acuerdo? Cuando afecta a mujeres embarazadas, pues tiene una alta estadística también de que genere estas muertes relacionadas con estos agentes causales, ¿de acuerdo? Hay una relación de que produjera malformaciones congénitas estos virus de la influenza A, sobre todo, pues no hay estudios consistentes que demuestren esto. Entonces, la viremia, esta multiplicación viral, es a nivel sanguíneo para una diseminación hematógena, como les decía al principio, es poco frecuente, ¿no? Y el pasaje placentario o transplacentario también es raro. Sin embargo, pudieran haberse informado de muertes fetales, partos prematuros y abortos, pero sobre todo en el primer trimestre. Entonces, nuevamente hablamos del momento en que se adquiere la infección. La edad gestacional en el momento de la infección es muy importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Definitivamente se pueden realizar los frotis nasofaringios, también la reacción en cadena de la polimerasa, transcriptasa reversa, que es mucho más sensible y específica, pero que es más autolimitada. Entonces, les decía, estos antígenos de superficie son importantes. ¿Por qué? Porque los medicamentos van a ir a actuar sobre estos antígenos de superficie, ¿no? Y utilizamos estos antivirales, los inhibidores de la neuraminidasa, que son muy efectivos para el tratamiento de la influenza A y B, ¿no? De forma temprana, en cuadros agudos. Y aquí encontramos, pues, medicamentos como el oseltamivir, ¿no? El famoso Tamiflu, que se ha utilizado bastante. Ahora sí hablamos de quimioprofilaxis, el zanamivir, y también, pues, algunos otros. Los adamantanos, que también y actualmente en esta pandemia también se ha utilizado mucho. Y estos adamantanos incluyen la amantadina, la rimantadina, ¿no? El antifludez, que pues se ha visto también que se ha desarrollado cierta resistencia, sobre todo en países desarrollados.
Entonces, probablemente dependa, digamos, la efectividad de la mutación de las cepas, ¿no? Y que sabemos que es muy fácil, pues, que estas cepas vayan mutando. Entonces, también sabemos que para la profilaxis, la prevención, más bien, hacemos uso de las vacunas, ¿no? Y la vacunación se va a recomendar en todas las mujeres que están embarazadas y que estemos, pues, en temporadas de influenza, ¿no? Estacionales, digamos. Entonces, sobre todo en quienes, si ustedes pues por la situación que estamos viendo, se prioriza sobre todo a pacientes con patologías de base, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensas y todo ello. Y las mujeres embarazadas también entran dentro de estas recomendaciones. No hay evidencia de teratogenicidad, es relativamente segura la utilización de la vacuna en el embarazo. Tampoco se ha informado de algún evento adverso materno-fetal. Es con mucha frecuencia que las mujeres embarazadas acuden a su control prenatal solicitando consejo. Entonces, doctor, ¿me vacuno o no me vacuno? Y es obligación nuestra, entonces, informarles a las pacientes que estas vacunas son muy seguras y que de pronto tienen más un efecto benéfico que adverso, ¿no es cierto? El virus de las paperas, entonces sí, hay las pacientes que desarrollan estas en el primer trimestre tienen mayor riesgo de presentar abortos espontáneos. Tampoco existe una asociación del agente causal con malformaciones congénitas y la infección fetal es rara. Entonces, más va por una infección dirigida a la madre, ¿no es cierto? Que pues pudiera en algún momento complicar al embarazo, pero no como una como alteraciones congénitas o fetales mismas. O sea. Entonces, este es el agente causal. Tenemos el paramyxovirus, un virus de RNA. También vemos que la inmunización infantil pues juega un rol importante. Entonces, es mucho más difícil que estas pacientes que han sido inmunizadas en el periodo infantil, digamos, vayan a futuro a desarrollar esta patología. El virus infecta principalmente a las glándulas salivales, pero sabemos que también puede afectar a las gónadas, meninges, páncreas. Ahora, cuando los adultos ya o los adolescentes padecen del virus de las paperas, pues tiene una alta incidencia en lo que es la fertilidad, ¿no es cierto? Es muy importante también esto. Se transmite por contacto directo con secreciones respiratorias a través de la saliva y o de fomites. Entonces, habrá que, cuando tenemos diagnóstico de paperas en la familia, en un niño, digamos, aislar su tacita, su platito, su cucharita, sus toallas y pues porque es muy fácil también que este se transmita por los fomites. Y también si hay mujeres embarazadas, entonces aislar a estas de estos pacientes, ¿no? Positivos para paperas. Ahora, la mayoría de la transmisión ocurre antes y dentro de los 5 días de la aparición de la parotiditis. Entonces, es muy importante recomendar el aislamiento y el tratamiento sintomático, como ustedes pues recordarán. No se han reportado tampoco malformaciones atribuibles a la vacunación en el embarazo, pero una vez que una mujer en edad fértil se ha vacunado, se debe evitar el embarazo por lo menos durante los 30 días posteriores a la misma. ¿De acuerdo? Ahora, se puede administrar a mujeres susceptibles después del parto, ¿sí? En el periodo de lactancia materna, pues no hay ninguna contraindicación. El virus del sarampión
también es un virus de la familia Paramyxoviridae, RNA altamente contagioso, ya sabemos esto. No, según estudios, pues no parece ser teratogénico. Sin embargo, sí se ha relacionado con un aumento en las tasas de abortos espontáneos, partos prematuros y restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, vamos a tener estos recién nacidos con bajo peso al nacer, ¿no? Cuando la madre, pues entonces va a adquirir la infección en un periodo de gestación, ya sabemos, y sobre todo, dependiente de la edad gestacional. Ahora, si la mujer desarrolla el sarampión un poco antes del nacimiento, este riesgo de que se desarrolle una infección grave en el neonato también es considerable por este hecho de que pues, puede transmitir la enfermedad a su recién nacido y más todavía si cumple con ciertas condiciones como un estado inmunológico deprimido, como ocurre en los recién nacidos prematuros. El virus de la rubiola, que también pues causa lo que es la rubiola congénita, tenemos el togavirus, que es un virus de RNA. En realidad, como que cobra su importancia cuando se adquiere o la infección es primaria durante el embarazo o en el primer trimestre, ¿no es cierto? Entonces, también se ha asociado con un riesgo significativo, una estadística, una tasa de abortos muy alta y sí, malformaciones congénitas graves. Como vemos, microcefalia, podemos tener comunicaciones aortopulmonares, cataratas congénitas, ¿no? ¿Cómo se transmite? A través de secreciones nasofaringeas y en realidad la tasa de transmisión es muy alta, hasta un 80% en las pacientes susceptibles. Entonces, ¿cómo se presenta la rubiola en la madre? Como una enfermedad febril leve, con una erupción maculopapular generalizada que comienza en la cara y se extiende al tronco y a las extremidades. Entonces, cuando vemos estas enfermedades eruptivas en el control prenatal, definitivamente deberemos cumplir con todo el protocolo de ellas, ¿no es cierto? Entonces empieza en la cara, tronco y se va extendiendo hacia las extremidades. Este virus sí se puede aislar de la orina, de sangre, de las secreciones nasofaringeas y líquido cefalorraquídeo hasta por lo menos 2 semanas después del inicio de las erupciones. Entonces, el diagnóstico, sobre todo de forma predominante, será pues serológico. Existen efectos fetales importantes que se... De pronto, este virus es uno de los más teratógenos, ¿no? Es un teratógeno completo, entonces es de los peores si se adquiere, si se tiene esta infección primaria durante el periodo de organogénesis, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ver que esa tasa de transmisión materno-fetal es muy alta, 90%, y según va avanzando la edad gestacional ya entre las 3 y las 14 semanas de gestación, esta tasa, pues esta incidencia de transmisión vertical va a bajar hasta un 50% y al final del segundo trimestre hasta un 25%. Es importante tranquilizar a la madre también que ya después de las 20 semanas de gestación los defectos congénitos son ya más raros, ¿no? Sin embargo, siempre habrá que de estar alerta cuando se ha tenido el antecedente de la patología durante el embarazo. Entonces, presentan los pequeños, pues alteraciones cardíacas, estenosis pulmonares, microcefalias, sordera neurosensorial, existe una discapacidad intelectual, ¿no? Y también alteración a nivel óseo. Entonces, estos pequeños, estos recién nacidos con rubiola congénita también son importantes como elementos transmisores de
la enfermedad, porque pueden eliminar el virus durante muchos meses y también entonces se va a tornar un riesgo para el entorno. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos un prematuro, por ejemplo, internado en las unidades de cuidados neonatales, entonces va a generar un riesgo para los otros neonatos. Habrá que aislar a estos recién nacidos, pues, para evitar estas complicaciones o estas infecciones intrahospitalarias. Entonces, no existe un tratamiento específico para la rubiola. Hay que tener mucho cuidado cuando se tiene el diagnóstico con las gotitas de Fluye, por lo menos hasta 7 días después del inicio de esa erupción maculopapular. La inmunización pasiva posterior a la exposición con la inmunoglobulina policlonal, pues se ha demostrado que es beneficiosa. Luego tenemos estos virus respiratorios, los efectos que pudieran tener a nivel congénito, pues es muy controversial. No hay estudios que demuestren en realidad que existe una relación muy clara. Sin embargo, se han estudiado pues a 393 mujeres embarazadas que pues, eran portadoras de un resfriado común, y pues se ha visto que tenían también un riesgo aumentado entre 4 a 5 veces mayor de padecer anencefalia fetal. Entonces, desde el punto de vista de alteraciones en el feto, sí hablamos de alteraciones mayores, y es que vemos este diagnóstico en los fetos, ¿no es cierto? Entonces, el adenovirus es el virus identificado con más frecuencia dentro de los virus respiratorios. Sí, hay estudios consistentes que muestran una restricción de crecimiento fetal, hidropesía no inmune, ¿no? Anomalías que pudieran presentar a nivel de las extremidades, pie-mano, defectos del tubo neural. Entonces, estos adenovirus no tienen alteraciones a nivel cardíaco, ¿no es cierto? No hay todavía estudios que demuestren esto. Entonces, si vemos las patologías que pudieran presentar, digamos, estos recién nacidos, es lo más fundamental que la mujer embarazada pues cumpla con los protocolos y las medidas de bioseguridad cuando se encuentra en contacto con pacientes positivos para estos resfríos. El coronavirus, que ya ustedes pues saben, estamos saliendo de una pandemia por una de las variantes, estos que son RNA monocatenarios, que prevalecen en todo el mundo, y en el 2002 se observó por primera vez en China ya una cepa especialmente virulenta de coronavirus, que nos ocasionó el síndrome respiratorio agudo severo. Existen variantes que son muy importantes, como el SARS-CoV-2, por ejemplo, que es una variante que apareció a finales del 2019, que nos ha valido esta pandemia. Entonces, que se sabía muy poco sobre los efectos del virus en el feto, ¿no? Que ya luego, pues, la comunidad científica va haciendo estos estudios de casos de las pacientes portadoras del virus, ¿no? Donde demuestra que, por ejemplo, la vacunación en mujeres embarazadas no era perjudicial, y que más bien tenía sus efectos benéficos para prevenir alteraciones, sobre todo en cuadros pulmonares, y que también complican el curso del embarazo. Existen otras enfermedades virales, y nosotros que somos país endémico en estas arbovirosis, entonces, y que el 2015 también hemos tenido epidemias relacionadas con estas enfermedades virales.
Está el virus Zika, por ejemplo, que nos va a ocasionar lo que es la enfermedad del Zika, que es un virus RNA de la familia Flaviviridae, ¿no? Que sí, que hubo relación ¿no? Directa sobre efectos teratogénicos, productos que nacían con microcefalia. Tanto es así, por ejemplo, que en Brasil se emitió un informe que las mujeres que en edad fértil durante la epidemia deberían suspender el deseo de fertilidad por lo menos un año, ¿no es cierto? Hasta que se controle este proceso epidémico. Entonces, el virus Zika se transmite, ya sabemos, por este mosquito vector, el Aedes aegypti, que pues se va a poner en contacto con una persona infectada. Posteriormente se genera este periodo extrínseco de la enfermedad, se pone en contacto con una persona sana y pues se transmite la enfermedad. También es muy importante aclarar que el virus suele detectarse en el momento del inicio de los síntomas, o sea, hablando del diagnóstico, los primeros 5 días se puede realizar un aislamiento viral y posteriormente, definitivamente, las pruebas serológicas pues van a ser las mejores para el diagnóstico. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Son infecciones autolimitadas definitivamente, pero que en la mujer embarazada, por esta relación, por ejemplo, de la microcefalia y el virus Zika, pues sí tienen y cobran su importancia, ¿no? Causan síntomas leves de erupción, fiebres, cefaleas, artralgias y las conjuntivitis no purulentas que van a durar pues unos días, ¿no? El manejo definitivamente es sintomático y como son cuadros autolimitados, entonces habrá que si tenemos pacientes embarazadas positivas para Zika, además de que son de información o de reporte obligatorio al CEDES, y ustedes cuando roten en los hospitales van a ver ahí las fichas epidemiológicas que son de notificación obligatoria de todas estas enfermedades febriles, más cuando se trata de mujeres embarazadas. Entonces, obviamente, si vamos a tener recién nacidos con microcefalia, también vamos a tener las complicaciones, pues, propias y características de todo ello. Ya vamos terminando. Otra arbovirosis que es muy importante en nuestro medio, hace 2 semanas ustedes han escuchado de una paciente o de un paciente más bien que ha fallecido en el hospital Viedma con dengue grave, ¿no? Entonces es el dengue que complica también al embarazo, también transmitida por este vector, el Aedes aegypti, y dentro del dengue tenemos los serotipos 1, 2, 3 y 4. No existe una inmunidad. Un segundito, por favor. Pase, por favor. Denme un minutito. Estoy todavía, por favor, un segundo. Entonces, les decía que no existe una inmunidad de por vida. Es decir, si esta mujer embarazada adquiere el dengue por el serotipo 1, puede adquirir el dengue por el serotipo 2 y con mayores complicaciones y repercusiones.